Vale, bueno, pues el día de hoy vamos a ver un tema que me parece bastante importante e interesante en este mundo de las inversiones. Y empezamos con esta pregunta así básica: ¿cuánto vale un peso? Así se va a llamar el tema del día de hoy. Buenas tardes, muchas gracias, Eligio. Bienvenidos todos. Un capítulo más de Conectando Ideas. Pues mira, es un tema bien interesante. Creo que el tema del dinero para todos es algo que nos debe estar siempre preocupando, bueno, no sino preocupando, ocupando, ¿no? En términos de qué es lo que hay que hacer con el dinero. Así es. Eh, si quieres, vamos a empezar con una pregunta que yo te voy a hacer, Eligio. Eh, ¿Qué es el dinero? Rápidamente que nos puedas decir qué es el dinero. Pues para mí yo veo el dinero como un medio por el cual podemos adquirir cosas, ¿no? Una transferencia de valor entre una cosa y otra. Pues desde que ofrecemos nuestros servicios, nuestro trabajo a cambio de dinero, y ese dinero después lo usamos pues para convertirlo en bienes y servicios también, ¿no? De las cosas que consumimos. Esa es mi definición básica de qué es para mí el dinero. Y es bien importante, y aquí vamos a pasar justo ya a los temas que vamos a abordar. Vamos a ver el tema de justamente actualización de GME, definiciones del dinero, inflación y devaluación, poder de compra y es barato caro el dinero. Ajá. Creo que esta introducción que nos ha dado Eligio es muy buena en términos de que es muy práctica, ¿no? Creo que nos va a dar ahorita más carnita conforme vayamos introduciéndonos a esta parte. Ay, perdóname. Chin, bueno, para la editada. Sí. Cuando veamos estas partes del capítulo. Pero antes de entrar, quisiera que nos fuéramos tantito a la parte de, perdón, aquí lo voy a poner esto de este lado para que no interrumpa, a la actualización de GME antes, ¿no, Eligio? ¿Te Así parece bien? es. Sí, podemos empezar por la parte de GME, que, bueno, ya, si le avanzas la siguiente diapositiva. Sí, nomás que se me trabó aquí esto. Perdón, Ah, sí, antes, bueno, además también el disclaimer. tenemos esta parte que es nuestro disclaimer, que todo lo que mencionamos aquí en este espacio es simplemente un como contenido de entretenimiento, educación, y no es ningún consejo de inversión. Cada quien tiene Para que nada. tomar sus propias decisiones y obviamente pues con ayuda de un experto, ¿no? Sí, claro. Aquí siempre les pedimos que verifiquen, ¿no? Ustedes los datos, que hagan su investigación y su análisis propio. Exacto, Entonces, eso es bueno, súper importante. sí, ¿quieres empezar con darnos unos datos, Eligio, de qué pasó con GameStop y este short squeeze del que hablamos la semana pasada? Así es. Bueno, ya nada más para una breve actualización sobre esto de GameStop. Ya vimos que durante el fin de semana y el viernes pasado, muchos de los fondos que estaban expuestos de manera corta o vendiendo acciones cubrieron sus posiciones y finalmente, además de las medidas que tomó Robinhood y otros brokers de limitar las compras sobre esta y otras de las acciones involucradas, pues hemos visto que ya la actividad sobre estas empresas, sobre estas acciones, ha disminuido bastante y de los $500 que llegó a valer GameStop, pues ahora esta semana volvió a cerrar en menos de $100, ¿no? Entonces, pareciera como que ya el juego completo o el trade ahí del short squeeze está por acabarse, ¿no? Y como que se presentó una vez más este efecto de una burbuja tal cual, ¿no? Lo inflaron Sí. irracionalmente y bajó el precio cuando los que tomaron ganancias y que hicieron el dinero antes empezaron a irse, ¿no? Como que fue la clásica de el que Sí, pega primero es el que se lleva el dinero y los demás se quedaron ahí bailando. así es. Y, pues sí, por eso también es lo que mencionábamos en el episodio anterior, que había que estar muy consciente de los riesgos que era entrar en este tipo de posiciones, porque es Claro, algo súbito y muy rápido, ¿no? O sea, sí, el objetivo inicial que era hacer el short squeeze se logró, se subió la acción de claro, $10 a 500 y ya cuando se logró ese sí. objetivo, pues la gente empezó a tomar ganancias y se acabó, ¿no? Ya ahora
parece Sí, que ya siempre los que está. entran al último, parece como un Ponzi en ese sentido, ¿no? Los que entran al último salen perdiendo, ¿no? Y los que Así entraron es. primero ganaron. Sí, Entonces, sí, sí. es una lección que creo que los mercados siempre dan cuando hay estos comportamientos de pump and dump, ¿no? Ajá. De estos de bombear una acción y luego tirarla. No es que sea la primera vez que haya sucedido. Me parece que con Volkswagen sucedió ya alguna vez hace muchos años. Sí. Y en cualquier burbuja en general, eh, estos comportamientos exuberantes de que la gente va porque todo el mundo va, suceden, ¿no? Sí, no, además parte de la tesis de los mercados eficientes es que cuando ya hay una información disponible a todo el mundo, el mercado tiende a corregir cuál es el valor apropiado Claro. de una acción o del Sí, mercado en sí mismo, ¿no? Entonces, pues ya la información estuvo disponible a todo mundo y justamente exacto. cuando eso pasó, el mercado es lo suficientemente sabio como para ajustarse y ya Exacto. se pierde la sorpresa, ¿no? Sí, los que estén curiosos de esto pueden estudiar algo que se llama regresión a la media, que es un término técnico que se usa mucho, sobre todo cuando ves estos comportamientos atípicos, ¿no? Que Así muchas es. veces hay una regresión a la media. Eso se ve en otros fenómenos de ciencias sociales. Aquí nada más es aplicado muy directamente a esto, ¿no? Pero en ciencias sociales hay cosas interesantes sobre esto cuando tienes talentos, como Michael Jordan, como Brady que juega al ratito, como todos estos genios como Einstein y demás, son excepcionalidades que se salen justo del promedio y que se ha estudiado en ciencias sociales, en economía se ha llegado a estudiar qué es lo que sucede luego con los hijos de estos personajes, ¿no? ¿Son igual de excepcionales o no son igual de excepcionales que sus padres? ¿No? En esta parte de heredaron su genética, su genialidad, su excepcionalidad. Y se ve que usualmente, aunque tienen condiciones muy favorecedoras, Ujú. no son igual que sus padres, ¿no? Hay una regresión a la media, es algo que Sí, se ¿no? llama, ¿no? Condiciones excepcionales también y todo, ¿no? Como Exacto. además hasta la misma competición que tuvieron Cristiano y Messi, ¿no? En su Messi. momento, para Ajá. volver a ver un tipo de jugadores como ellos, yo creo que va a tardar Pasan muchos muchísimo años. tiempo. Ujú. Ujú. Entonces, esto sucede en todos los mercados, ¿eh? O sea, esta parte de regresión a la media. Es bien interesante como fenómeno, para los que les interese un poco estudiar esto. Bueno, Muy bien, si quieres, pues pasamos a la siguiente diapositiva y ahora así sí es. entramos a cuánto vale contra lo que compramos, ¿no? Así es. Y Bueno, vamos a hablar un poquito del justamente dinero. algo Ya vamos a entrar ahora sí al dinero. en esta diapositiva lo que queríamos ilustrar es cómo medimos cuánto es lo que vale un peso, ¿no? Cómo son ahora mismo las diferentes formas de encontrar este valor. Entonces, pues tenemos inicialmente que lo comparamos contra el dólar, ¿no? Si vemos contra el dólar, pues más o menos decimos que un peso, pues vale 0.4%, 4 de un dólar, ¿no? O al revés, ¿cuánto vale el dólar O al contra los revés. pesos? Ajá. Ajá. Y luego Sí, que en también México es está, más usual. sí, eso es lo más usual. Y bueno, después también están estas otras dos opciones que ya son un poco más técnicas y complejas porque no es nada más un solo parámetro, ¿no? Claro. Sí, Vamos antes de a lo mejor de detallar esto, quisiera entrar un poquito a explicarles un poco de los antecedentes del dinero, rápido, para darles una contextualización. Obviamente, el dinero pues, siempre nos ha servido ahorita en todo este siglo, el pasado y desde hace muchos siglos para intercambiar bienes y servicios, ¿no? Ujú. Uno compra y vende cosas y a cambio utiliza el dinero para poder hacer estas transacciones. No siempre fue así, ¿no? Ya si nos remontamos a épocas muy, muy, muy lejanas, ¿no? Se utilizaba el trueque, ¿no? Cuando no Así es. existía el dinero, pues había el trueque, que pues era el intercambio de unas cosas por otras, donde el acuerdo de voluntades era lo que permitía ese intercambio. Obviamente, conforme las economías crecen, conforme tienes obviamente más población, más negocios, más servicios, este encuentro de voluntades es más complicado porque tienen más cosas, ¿no? No nada más una economía agrícola a lo mejor o cazadora o chiquita, pues tenía muy pocos bienes que intercambiar. Conforme van creciendo y haciéndose más complejas las civilizaciones,
el intercambio te requiere también mayor facilidad. Entonces es donde nace el dinero. Empezó como semillas de cacao en algunos lugares, empezó como guijarros y después fue evolucionando a los metales, muy famoso pues, hasta la actualidad todavía el oro, la plata. Se hicieron pues los medios de cambio tradicionales durante muchos años Ajá. y ya en el siglo pasado se entró a una etapa de dinero que se le conoce como fiat, que ya no está respaldado en una moneda de oro o de plata o en algún metal, y que más bien el respaldo es las economías y los poderes de compra de esas economías y sus respaldos financieros en términos de sus gobiernos y sus mercados. Sí, a final de cuentas es un sistema de confianza, ¿no? De Ah, confianza en el gobierno, en la economía que emite este dinero, ¿no? Y hay que claro. recabar que también legalmente solamente el gobierno o los bancos centrales de cada gobierno son los únicos legales, las únicas instituciones legales que pueden permitir la emisión de dinero, ¿no? Sí, es bien importante que tengamos en cuenta esto de los bancos centrales porque son los que van a tratar de darle la mayor estabilidad al dinero para que nosotros podamos utilizarlo sin tener variaciones muy drásticas, ¿no? Hay una definición de dinero que es muy común en la economía eh, sobre los usos que tiene, ¿no? El dinero usualmente tiene tres usos, que es, eh, que es una unidad de medida, nos permite saber cuánto estamos pagando por algo, 3 pesos, 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos, nos da la medida de cuánto vamos a gastar, nos permite cambiar, precisamente el medio de cambio, nos permite transaccionar cosas a cambio del dinero y es su unidad de valor, nos Así permite es. acumular el dinero para utilizarlo en un futuro. Entonces, esa es la definición clásica de dinero, son los tres usos que tiene el dinero y que toda moneda de curso legal en diferentes países cumple esas tres funciones. En el momento que deja de funcionar para esas tres cosas, eh, el dinero pierde sentido, ¿no? Y esto ha sucedido varias veces en la historia, hay que tenerlo en cuenta. Eh, Uno de los primeros casos, yo creo, que hemos visto a finales, bueno, no en este siglo, que a lo mejor para que la gente se ponga en contexto, donde el dinero pierde su valor y sentido, es en el caso de Venezuela. Ajá. Ya ha tenido hiperinflaciones muy importantes en los últimos años. Es decir, con hiperinflación me refiero a que los precios han estado sube y sube y sube, sube, sube de forma desmedida. El dinero que tú estás teniendo en la mano, en cuestión de horas, ya vale menos. Y en cuestión de días, a lo mejor ya no vale nada, porque las inflaciones han sido muy, muy altas. Entonces, pierde sentido y otra vez la gente regresa luego a estas cosas del trueque. No solamente se ha visto esto en Venezuela, también hace algunos años se vio en Argentina. México también vivió inflaciones muy altas en los años 70 y 80. Varios episodios de inflaciones muy altas le han quitado ciertas funciones al dinero en algún momento y eso pues ha afectado mucho a la gente. Sí, es correcto. Esta parte de la historia y saber cómo es que la inflación y el valor del dinero ha afectado a las economías es súper importante que tenerlo en Sí, cuenta en cada momento, ¿no? ¿Y por qué es importante hablar de ello? Pues porque el guardar el dinero debajo del colchón o guardarlo ahí nada más, eso hay que tomar en cuenta que precisamente por esta parte de todo lo que estamos mencionando, pierde dinero, pierde valor si no lo pones a trabajar ese dinero. Entonces, claro. bueno, es parte de lo que vamos a seguir Sí. platicando en esta presentación. Mira, si quieres ahorita mostramos justo esta tabla que está bien interesante y que nos permite ver justo el caso ya de México, hablando de inflación y de evaluación. La Ajá, inflación, también un poquito para entrar en las definiciones antes de ver la tabla, la inflación es eh, el aumento constante en el tiempo de los precios. Tienes una persistencia en el aumento de precios y eso
va afectando el valor de tu dinero. Es Así decir, es. poniéndolo en un ejemplo muy sencillo, hoy un chocolate, el que tú quieras, que te guste más, cuesta 20 pesos, una barrita de chocolate, y al final del año a lo mejor ya cuesta 23 pesos o 24 pesos por el efecto de la inflación, que hace que los precios suban. Entonces, los 20 pesos que a lo mejor tú tienes ahorita, si los dejas en un cajón ahí arrumbados y al final de año los sacas y dices, voy a ir por mi chocolate, ya no te va a alcanzar, porque ya la Así es. inflación tuvo un efecto en el precio de esa barrita de chocolate y ya vale 23 o 24 pesos al final del año. Entonces, la inflación tiene un efecto de erosionar el poder adquisitivo del dinero. Entonces, es bien importante tener en cuenta esto de la inflación. Y por otro lado, está esto de la devaluación. Si quieres, aquí Eligio, platícanos. Sí, en esta parte de la evaluación, pues es como un mecanismo que usan principalmente los gobiernos y los bancos centrales de cada país para poder bajar el valor de cada moneda. A veces esta devaluación es buena según el momento en el que se use. Y en México, por ejemplo, principalmente se usa pues para poder mantener la competitividad del país con respecto a otras economías. Entonces, a veces se devalúa el precio de nuestro dinero, pues para poder favorecer las exportaciones de nuestros productos. Otra de las veces que lo vimos, pues, y que nos tocó a muchos, en el 94 se tuvo que devaluar el valor de nuestro dinero porque la deuda que se tenía en ese momento pues no era pagable, entonces se tuvo que cortar una gran parte del valor que tenía en ese momento para poder seguir manteniéndose y no caer en default, ¿no? Aquí es importante señalar que en temas de tipos de cambio, es decir, cuánto vale un peso respecto al dólar, un euro respecto a un dólar o un franco suizo, hay que tener en cuenta que los bancos centrales, junto con los ministerios de Hacienda, secretarías de Finanzas, pues, usualmente tienen un régimen que determinan según las leyes para ver cómo se va a manejar el tipo de cambio. Ajá. Muchos países utilizan los regímenes de libre flotación, es decir, que el mercado determine el valor de la moneda respecto a otras. Otros tienen tipos de cambio fijo, ¿no? Donde la banca central dice, este es el tipo de cambio. Otros países utilizan tipos de cambio de libre flotación sucia, que se les llama, en los cuales sí dejan que el mercado dé los equilibrios, pero tienen cierta influencia a través de sus políticas para poder aminorar o disminuir la volatilidad de ese tipo de cambio o tratar de manipularlo hasta cierto punto. Uno de los países que ha sido más criticado por la manipulación de su tipo de cambio es China. Estados Unidos por años ha dicho que China tiene barata su moneda y que eso afecta las relaciones comerciales entre estos países. Sí, ese era uno de los principales argumentos de Trump para hacer su guerra comercial, ¿no? Decía que Exactamente. precisamente como China tiene tan barato su yuan, pues que todo el mundo sigue comprando productos de China para abastecer al resto del mundo, ¿no? Exacto. En este caso, en México, o sea, en ley y por todo lo que vemos, por ejemplo, hay libre flotación, pero sí hay operaciones de mercado que, por ejemplo, sí permiten disminuir la volatilidad cuando hay periodos complicados como el que vimos el año pasado, que el peso se fue hasta 25 y que el Banco de México salió con subastas, ¿no? Para Ajá. disminuir la volatilidad y poder vaciar el mercado y proveerle de liquidez porque el tipo de cambio con el pánico se estaba yendo a niveles altísimos, ¿no? Entonces, si bien no está fijando el tipo de cambio, hace operaciones en el mercado para disminuir la volatilidad y regresarlo a A la niveles estabilidad, ¿no? La estabilidad más también del estables. peso. Ajá. Ujú. Entonces, esto da para mucho este tema. Ahora, en cuanto a inflación, aquí podemos ver justo esta tabla, ¿no? De cómo nos ha ido en México con la inflación a lo largo de un periodo bastante largo, ¿no? De mediados del siglo XX hasta principios del siglo XXI. Así Aquí, como es. podemos ver, las inflaciones han sido altas en un periodo particular. Estamos hablando de sexenios.
es inflación acumulada. Entonces, como pueden ver, aquí con Lázaro Cárdenas, que es cuando se dio la expropiación petrolera, la inflación en su gobierno acumuló un 40%, imagínense. Esto es bien interesante porque quiere decir que del principio de su gobierno al final de su gobierno, el poder adquisitivo disminuyó en un 40%. De ese peso que tenías, podía Así comprar es. 40% menos al final de su gobierno. Pero lo más impresionante es ver, por ejemplo, en Miguel de la Madrid, que tiene una inflación acumulada del 4,030%. O sea, es donde les digo que es donde ya pierde un poco el sentido el dinero, ¿no? Sí, Donde, completamente. Y pues fue tal cual eso, ¿no? Que detonó, o no sé si fue, terminó siendo parte del por cual se tuvo que volver a devaluar ya en cuanto empezó o cuando terminó Salinas, ¿no? sí, que aquí es también una época importante en la historia. Con el gobierno de Carlos Salinas se culminó toda una etapa de ajuste, de reformas y de seguir el famoso consenso de Washington, que era pues disminuir el tamaño del gobierno, tomar políticas muy estrictas en términos macroeconómicos, y que lo llevó también a poner un tipo de cambio fijo para Ajá. poder también ayudar a disminuir la inflación. Al poner un tipo de cambio fijo, este gobierno lo que hizo fue tratar de darle un anclaje a la moneda con el tipo de cambio hacia el dólar y bajar la inflación. Obviamente, si con las medidas que llegaron a tomar de endeudamiento a corto plazo y algunas medidas fiscales que no fueron tan buenas, no pudo sostenerse este anclaje al dólar del tipo de cambio y al final pues explotó en una crisis de balance de pagos espantosa, la famosa crisis del 94, que en el mundo se Sí, conoce sí. como la crisis tequila. Ajá. Y que a partir de ahí Ernesto Zedillo dijo, ¿saben qué? Tipo de cambio fijo nunca más, vamos a darle autonomía al Banco de México porque él es el que empezó a hacer reformas importantes para darle autonomía al Banco Central, la libre flotación del peso, y mucho mayor transparencia en las operaciones monetarias, que es bien importante para darle estabilidad al mercado. Así es. Eh, y bueno, las devaluaciones, pues aquí también las podemos ver. Sí, bastante. Entonces, lo principal es que a partir de la inflación y la devaluación que hemos visto a lo largo de la historia, es fundamental poner ese dinero como lo recibimos, invertirlo en cosas que puedan conservar ese valor, ¿no? Aquí mismo hago yo la pregunta de las tres propiedades básicas del dinero, ¿no? Que la tercera que teníamos era conservar valor. Claro. Entonces, ahí es donde nos hacemos la pregunta, ¿qué tanto es esa propiedad factible en este tipo de monedas, sobre todo como el peso, que pues ya hemos visto que pierde bastante su valor de compra, la devaluación que ha tenido a lo largo de la historia y todo lo demás, ¿no? Sí, aquí es importante mencionar que en efecto esta propiedad del dinero, que es acumular valor, te sirve en el corto plazo, ¿no? Es decir, para tus operaciones diarias, ¿no? De ir a la tiendita, comprar, hacer tu vida diaria del Sí, sí, súper, sí. atender tus compras, te permite acumular valor bastante bien, ¿no? De guardar tu dinero hoy en una semana, utilizarlo. Pero si ya estás pensando en términos un poquito más de mediano plazo, largo plazo, efectivamente el dinero con la inflación va perdiendo valor y es por eso que es importante invertirlo, porque si lo dejas ahí 3 meses, no pasa nada. Si lo vas a usar y vas a ir a la tienda a comprar, no pasa nada. Pero si lo dejas ahí 10 años, es un error fatal y ese dinero se te va a pulverizar, ¿no? O sea, Así nada es. más de ver aquí eh, el sexenio, el de Vicente Fox, en 6 años perdió 30% valor tu dinero. Entonces, si lo dejaste ahí en el cajón o debajo del colchón, no le hiciste nada, perdiste 30% de su valor. Es por eso que es bien importante. Sí, a lo mejor si pusiste 1,000 pesos ahí, pues igual vas a tener esos 1,000 pesos, pero esos 1,000 pesos no compran las mismas cosas que compraban antes, ¿no? Exacto. Y Sí, eso creo que lo eso, veremos en un ejemplo que nos vas a ah, explicar después, ¿no? sí, de hecho, ahorita quería entrar un poquito a este tema ay, perdón, inflación, no, quiero entrar justo a
un ejemplo que es muy, muy común, que se llama el índice Big Mac de El Economist, que es una revista muy famosa que publica este índice que trata de decirnos, oigan, ¿cuál es el poder de compra de las monedas? Y lo que hace es comparar el precio de una Big Mac en Estados Unidos contra el precio de una Big Mac en otro país para Ajá, ver cómo está el valor de su moneda. En este caso, el ejemplo lo vamos a hacer para México, a precios de diciembre de 2020, y podemos ver aquí que el precio de la Big Mac en México en pesos era de 54 pesos por una Big Mac. Y el tipo de cambio en promedio en diciembre de 2020 era de 20 pesos con 11 centavos por dólar. Entonces aquí el precio de la Big Mac en dólares, utilizando este tipo de cambio, era de 2.69 dólares, que si uno se va a Estados Unidos y toma un avión y se baja y va al primer McDonald's, dice, bueno, pues con 2.69 compro mi Big Mac. Pues no, en ajá. Estados Unidos cuesta 5.66. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando vemos el tipo de cambio, estamos viendo que hay una subvaluación del peso. El peso debería valer más, pero el mercado refleja 2011. ¿Cuánto debería valer más el peso? Pues aquí nos dice el tipo de cambio implícito, este índice. Nos dice que un, un dólar debería valer 9.54 pesos. ¿Cómo llegamos a esto? Dividiendo simplemente el precio de la Big Mac entre el precio de la Big Mac en dólares. Esto pues nos dice tu tipo de cambio teórico debería ser 9.54 pesos por dólar para que las Big Macs en los dos países cuesten lo mismo. Ajá. Y nos dice que el peso mexicano está subvaluado en un 52%. Es bien interesante porque nos dice, oye, está 20, pero teóricamente debería estar a 9.54 el tipo de cambio. ¿Por qué no está en 9.54? Y ahí también hay otra pregunta. ¿Siempre podemos tomar como parámetro el precio en Estados Unidos de las cosas o qué otra cosa podríamos tomar como parámetro? Porque casi siempre todo lo medimos en dólares, ¿no? Así como el precio del petróleo, el Claro. precio de, no sé, de todo el intercambio comercial que hay en el mundo, casi siempre es en dólares, ¿no? No podríamos decir que a lo mejor el dólar es el que está como sobrevalorado. Sí, en este caso es una sobrevaluación del dólar y una subvaluación del peso. Utilizamos el dólar porque es la economía más grande del mundo hasta el momento y la que tiene un poder económico en términos de la presencia en mercados que sirve como una moneda de referencia, Ajá, ¿no? O sea, podríamos usar el euro si queremos o usar otra moneda, pero como todos los mercados utilizan el dólar como referencia, es ya como una práctica habitual, ¿no? En así realidad, es. matemáticamente y estadísticamente podemos hacer los ejercicios con otra moneda, pero se hace con el dólar porque es una referencia que todo el mundo usa. Ahora, ¿por qué no vale 9.54? Aquí es una pregunta clave. No vale 9.54 porque es un valor teórico. Hay que pensar muy bien que todos los mercados tienen problemas, no son eficientes. Esto es teórico y en lo teórico todo es eficiente y muy bonito. Pero la realidad tienes aranceles, guerras comerciales, impuestos, tienes eh, mm, distorsiones dentro de tu mercado interno, por ejemplo, en la agricultura o para ver los precios de tus insumos. O sea, tienes Ajá. muchísimos factores que obviamente llevan a un tipo de cambio de 20.11. Sí, Dar el además riesgo. lo otro que mencionábamos antes, ¿no? De que al gobierno de México o al Banco de México, que es el que controla en cierta parte el precio del peso mexicano, también le conviene dejarlo a esta paridad un poco más barata para poder seguir teniendo esa competitividad, ¿no? Sí, yo diría que más que lo dejen eso, en ese tipo de cambio, más bien pues, es las tasas de interés, ¿no? Sí, Mientras las tasas de interés y los precios estén bien en México, el tipo de cambio va a reflejar el equilibrio entre esas variables. Eh, digamos que toda la parte que tiene que ver con precios, tasas de interés, inflación de los otros países,
y Producto Interno Bruto, todo está relacionado, incluso las tasas de desempleo. Ajá. Todas esas variables están interrelacionadas y generan equilibrios distintos. Y cuando una se afecta, muy probablemente las otras se afecten. Entonces, este sistema Sí, es complejo. un sistema gigantesco que es Ajá, el que hace, al final de cuentas, que lleguemos a ese precio, ¿no? De 20 exactamente. Si pesos nosotros, por. por ejemplo, ahorita, por ejemplo, el Banco de México desde el año pasado ha estado reduciendo la tasa de interés, pero si súbitamente dijera, bueno, la tasa de interés de referencia la vamos a subir 5 puntos, eso cambiaría muchísimo los equilibrios del resto de la economía y generaría nuevos valores. Si dijeran, no, pues la vamos a subir 10 puntos, 20 puntos, 25 puntos, cambiaría también. Entonces, todo está relacionado. Ajá. Ahora, vamos a ver ahora en la parte de el índice Big Mac que tiene el Economist, aquí podemos ver varios países. Aquí otra vez ponemos el ejemplo mexicano y aquí está toda la curva de países que están con algún tipo de subvaluación de su moneda respecto al dólar. Y aquí arribita se ven los que están sobrevaluados respecto al dólar. Ajá. Esto es datos a diciembre de 2020. Aquí podemos ver, por ejemplo, Guatemala tiene una subvaluación de su moneda del 43%, Vietnam del 49%, Sudáfrica del 61%, ¿no? Aquí se pueden ver, podemos elegir. Ahora podemos ver el caso contrario, ¿no? El franco suizo El franco. está Ajá. sobrevaluado. Entonces, vemos el otro lado. Y siempre respecto al dólar, que es nuestro cero, nuestro marco de referencia. Ahora, es importante decir que no se gana lo mismo en Suiza que en Estados Unidos y no se gana lo mismo en México que en Estados Unidos. Los salarios son Totalmente. muy, muy diferentes, por lo cual esta comparación hasta cierto punto sería un poquito tramposa si la dejamos así, porque pues, ¿cuánto se gana más o menos en Estados Unidos, Eligio? Un salario promedio al año, más o menos, ¿cuánto Sí, sería? el O al promedio son mes. $50,000 al año. Bueno, $50,000 es en pesos, estamos hablando de 1 millón de pesos más o menos, ¿no? Sí, es algo cercano. Más o menos 1 millón de pesos. Sí, o sea, son salarios que a lo mejor de 80,000, 90,000 pesos al mes. O sea, es muchísimo dinero. En México, si la media, no siquiera hablando de la media, ganara como 6,000 pesos, el Sí, promedio, ¿eh? así es. Pues no es muy alto el salario en México. La gente que gana más de 15,000 pesos está en el último decil de los ingresos en México. Arriba Casi de 10 15,000 veces pesos. de la diferencia, ¿no? O sea, Sí, si en México el salario promedio son 60,000 pesos al al año, año, o sí, no sé, 6,000 pesos al al mes, mes. acá en Estados Unidos son 60,000 pesos, ¿no? Más o menos. O sea, Exacto. Entonces, son diferencias 10, abismales. sí, Entonces, sí. comparar el precio de una Big Mac en México contra uno de Estados Unidos, sin tomar en cuenta que los costos de producción son diferentes, o sea, los salarios que gana un campesino, que gana alguien en uno de estos locales de McDonald's, los transportistas, ganan todos salarios diferentes, los niveles de vida son distintos. Entonces, el índice Big Mac ajusta justo por el PIB per cápita para ver cómo está ajustado justo con los salarios y los costos. Y Ajá, aquí vemos otra película. Aquí ya baja la subvaluación de un 49%, de un 50% que estaba, baja al 20.1%. así es. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta esto cuando estemos haciendo comparaciones, ¿no? Porque muchas gentes dicen, no, pues es que en Estados Unidos vale tanto. Bueno, pero allá ganan tanto, ¿no? Sí, eso Y ya ganan. hace una diferencia abismal. Sí, ¿no? Las horas que tienes que trabajar para poderte comprar una hamburguesa en Estados Unidos, pues a lo mejor es Exactamente. con menos de una hora y Sí, claro. y en México, pues cuánto tienes que trabajar para eso Sí, mismo, ¿no? aquí en México, pues no se puede permitir toda la gente estarse comprando una hamburguesa McDonald's diario, ¿no? Sí, quizás Justo por acá el es valor. una hora de trabajo y allá a lo mejor es un día completo de trabajo, ¿no? Volvemos a esa Sí, claro, comparación de que son casi 10 veces más.
Exacto. Entonces, es bien importante tomar en cuenta este tipo de cosas cuando veamos el tipo de cambio, ¿no? Y cuando veamos el valor de las cosas respecto a otro país. Ujú. Ahora, si quieres, regresamos a la presentación. Ya se me perdió la presentación. Acá está. Ahí está. Este, pasemos acá. Aquí vamos a hablar de muchas cosas justo para entender un poco esto del dinero y por qué es importante invertirlo. Entonces, Eligio, ¿quieres empezar con alguno en particular? Pues si quieres vamos así por orden, empezamos con los tipos de interés. Dale. Eh, bueno, a mí me parece también que es una de las formas principales de cómo medir si es un buen momento para invertir y en qué invertir, ¿no? Si, por ejemplo, los tipos de interés los vemos también así a largo plazo, en México hemos visto que, como mencionabas antes, han estado bajando. ¿Y por qué los baja el Banco de México? Precisamente para incentivar el gasto y para incentivar la, la- la solicitud de nuevos créditos o préstamos, ¿no? Que al disminuir los tipos de interés, pues se supone que puede permitir a que la gente pida más estos tipos de interés, ¿no? Hemos visto que han bajado también los bancos, por ejemplo, los tipos de interés en los créditos hipotecarios que antes estaban en 11% o algo así, ahora ya están en 8 o hasta en 7% en algunos lugares, ¿no? Entonces, justamente estos tipos de interés nos dan una pauta para saber que en este momento el pedir créditos o nuevo dinero que está creado a partir desde los bancos es un momento factible donde puedes empezar a invertir en bienes inmuebles o empezar a invertir en otro tipo de bienes que conserven este valor, ¿no? Hay que decir algo, los tipos de interés, usualmente, ¿qué es el interés? Es el valor de tu dinero por dejarlo en un lugar, usualmente las instituciones financieras, y que te regresan justo un pago por ese dinero, ¿no? Tú, cuando abres una cuenta en el banco, vas y depositas y abres, por ejemplo, un pagaré Ajá, a un plazo, te va a pagar una tasa de interés. Esa tasa de interés es el costo del dinero que te van a pagar a ti por tenerlo ahí y dejarlo ahí un tiempo, te van a pagar un interés. así No es es. un rédito que te van a dar. Esto que te dan a ti en el banco, en este caso se llama tasa de interés pasiva, Ujú. porque tú llegas y lo dejas ahí y te olvidas y te dan un rédito por ese pagaré en donde tú metiste el dinero. Hay otra tasa de interés que es la activa, que es la tasa a la que un banco o una institución financiera presta el dinero. Y esto usualmente es más alta que la pasiva. O sea, Sí, tú pides crédito hipotecario, una tasa de interés de una tarjeta de crédito, un crédito a plazo, y las tasas van a ser significativamente más altas. Y en así el es. caso de México, como decías, la tasa activa de una hipoteca, de un crédito hipotecario es 9, 8%, pero al pequeño ahorrador, en un pagaré o en un instrumento de deuda en el banco, pues le dan, a lo mejor le dan un 4% si le va muy bien. O sea, no le dan mucho. Hay una diferencia enorme. ¿Qué es Sí, esa diferencia? Lo que se llama la comisión de intermediación, que es lo que el banco cobra por manejar ese dinero, administrar el riesgo, sus costos financieros, operativos y de capital para poder originar el crédito, cobrarlo, pagarle a todos los empleados y darte a ti tu tasa de interés pasiva. y además este interés está determinado según el riesgo de cada inversión, ¿no? Entonces, por ejemplo, Claro. lo que mencionabas, el interés que nos cobran en las tarjetas de crédito está puesto como muy alto porque para el Sí, banco nosotros somos una inversión de riesgo. Entonces, exacto. por eso nos ponen una tasa de interés altísima. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros como ciudadanos le prestamos dinero al gobierno? Se supone que es como la inversión más segura
y nosotros por prestarle dinero al banco, digo, al gobierno en deuda, ellos nos regresan un 3% o 4% según el plazo que pongamos, ¿no? Claro. Ahí es bien importante esto que señala Eligio, el riesgo. Siempre que nosotros, ya pensando desde el punto de vista como consumidor o como inversionista, tenemos que fijarnos en la tasa de interés para medir también un poco el riesgo. Como del lado del inversionista, uno dice, oye, pues yo quiero ganar buenos intereses y que mi dinero trabaje. Y ahí, según la tasa de interés, podemos asociarlo con cierto nivel de riesgo. Como bien decía Eligio, si tú prestas dinero al gobierno en CETES, que son los certificados de la tesorería, Ajá. el riesgo es muy chiquito. Se dice que es una tasa libre de riesgo porque es muy difícil que el gobierno vaya a quebrar y que no te vaya a pagar. Entonces, ofrece uno de los rendimientos más bajos del mercado, también más conservadores, porque su rendimiento, su riesgo es muy bajo. Así es. Contrario a si tú te vas a prestarle, por ejemplo, a una empresa, ¿no? Que a lo mejor cotiza en la bolsa y que emite bonos de deuda porque está endeudada por la pandemia y tiene problemas y dice, bueno, pues yo necesito crédito, ¿quién me presta? Y emite ahí unos bonos de deuda. La tasa de interés que pagan va a ser probablemente significativamente superior porque tienen mayor riesgo de irse a quiebra, ¿no? Ajá. Y ahí tendrán que pagar un sobrecosto para pedir prestado ese dinero. Ahora, y es algo bien importante, yo creo que como inversionista y Eligio a lo mejor pues, nos puede abundar más riesgo no siempre implica mayor rendimiento. A veces solo implica especulación y que vas a perder, ¿no? O Sí, sea, no completamente. siempre va creciendo, ¿no? No siempre va creciendo más riesgo, mayor rendimiento, ¿no? Ahí creo Sí, que... justamente eso es algo súper importante, ¿no? Sobre todo ahora en estos tiempos donde hay tantas cosas que ves por internet también, alguien que te garantice que todos los días vas a tener retornos del 2% o algo así, eso es Ah, como que un stopper, ¿no? Una alerta que tienes que tener en claro. cuenta. Eso no existe y definitivamente es algo con lo que hay que tener bastante cuidado, ¿no? Sobre todo, todas estas inversiones, todas las inversiones tienen riesgo, ¿no? Y sobre todo, las que tienen más riesgo, a veces pueden tener esos altos rendimientos, pero precisamente en cualquier momento pueden totalmente caerse, ¿no? Exacto. Hay que tener mucho cuidado como inversionista de no caer en estafas y en esquemas llamados de Ponzi, que son piramidales y que siempre inician con quieres ser millonario, quieres mejorar tu calidad de vida, o sea, empiezan con una cuestión de ambición, de status quo, de quieres llegar a esto fácil, ven conmigo y con 3 sencillas aplicaciones lo puedes hacer. Una cosa así siempre empiezan. Sí, Te prometen muchas cosas, te prometen intereses altísimos, te prometen, vamos, que todo va a ser mejor el día de mañana, en 2 semanas eres millonario. Eso, la mayoría son estafas y las que no son estafas, en realidad, ahí sí son de alto riesgo y hay que vigilarlas y hay que estudiarlas muy bien, ¿no? O sea, no es común que alguien te pueda ofrecer este tipo de altos rendimientos de forma habitual y que se acerquen a ti y te digan, hay que tener ahí las antenitas bien paradas y los focos rojos. así es. Y pues sí, bueno, en general son estas cosas lo que hemos estado hablando, ¿no? Durante la presentación. Ya esto era como un poco resumen. La inflación que nos ibas a comentar algo de ahí. Ajá. Y quería platicar justo regresando a las tasas de interés. Usualmente manejamos, cuando tú vas a un banco y te da la tasa de interés que te pueden pagar de un pagaré, te van a dar una tasa nominal. Lo mismo cuando tú metes tu dinero a CETES, por ejemplo, ¿no? En México tenemos una aplicación que se llama CETES Directo, que puedes tú prestarle directamente al gobierno, ¿no? Que emite bonos de la tesorería y tú prestarle dinero y comprar esos bonos. Y la tasa de interés que te manejan es nominal. Es decir, que a esta tasa todavía le tienes que restar la inflación para saber ya cuál es tu rendimiento real. Tu rendimiento neto, ajá. Ajá, entonces es bien importante cuando
alguno de ustedes vaya a invertir en algo, diferenciar entre interés real e interés nominal, ¿no? Usualmente todos los productos financieros te los ponen en tasas nominales y estas tasas nominales están anualizadas y tú tienes que restarles de inflación para ver cuál es tu ganancia real, ¿no? Es bien importante como inversionista fijarse en eso, porque imagínate que tú vas al banco y sacas un pagaré a un año y te dicen, no, pues te vamos a pagar el 3%. Ajá, Oye, la inflación terminó en 3.15%. Pues ahí ya no tuviste una ganancia real, tuviste una pérdida. así es. Entonces, te interesa que la tasa nominal que te den sea al menos superior a la inflación esperada Ujú. para tener una ganancia real, ¿no? Porque no nada más estás interesado en mantener el poder adquisitivo, estás interesado en que tu dinero crezca. Así es. Sí, esa es una de las estrategias principales que hay que ver. Y cuando además estamos haciendo este análisis fundamental de todos los instrumentos que hay disponibles para hacer inversión, es algo muy importante tomar en cuenta, ¿no? Sí. Otra cosa que a lo mejor no hemos platicado, Eligio, es el plazo, que Sí, también tenemos que ver que a mayor plazo, usualmente es mayor el interés que te van a pagar, porque estás obviamente dejando el dinero ahí más tiempo. sí, se supone que conforme lo dejes más tiempos, también en teoría incrementa el riesgo de esa inversión y por eso el interés es más alto, ¿no? Sí, y el hecho de que tú dejes el dinero ahí sin usarlo más tiempo, representa también un costo de oportunidad para ti como consumidor. Es Así decir, es. no lo voy a ocupar y lo dejo ahí porque me prometieron pues, darme intereses, ¿no? Ujú. Entonces, este costo tiene un precio y entre más tiempo lo dejes, pues también te pagan un poco más. Entonces, cuando vean, si en sus países pueden ustedes acceder a aplicaciones como las que tenemos en México que les permiten directamente comprar deuda del gobierno, ustedes pueden ver diferentes tipos de deuda. Y si pueden ver bonos a 10 años, a 30 años, usualmente les van a pagar un poco más de interés que los bonos a un mes, a 3 meses, a un año. Entonces, fíjense bien, vean las diferencias para que vean justo qué tasa de interés están dispuestos ustedes a obtener por el tiempo que vayan a dejar el dinero ahí. Sí, muy, muy importante todas estas. Entonces, digo, esto es para relacionar justo esta parte de inflación y tasas de interés, ¿no? O sea, hay que fijarse muy bien en la inflación para ver el interés real que uno va a estar ganando. Siempre Sí, van de la mano estas dos, inflación y tasas de interés. Nunca los dejen de ver juntos. así es. Y precisamente en estos días es súper interesante ver estos temas porque precisamente a lo mejor en el mercado financiero en Estados Unidos estamos en ese punto de inflexión, ¿no? Porque llevamos un montón de tiempo, al menos en Estados Unidos, donde no ha habido inflación, ¿no? Y al Sí. contrario, ha estado bastante, pues ha habido Baja. deflación, que es un concepto también muy interesante porque muchos de los avances tecnológicos que ha habido han hecho que los precios de las cosas hayan disminuido en vez de que hayan aumentado, ¿no? Y en este sentido, algo que les quería aquí hacer ver es que el nuevo gobierno de Estados Unidos está queriendo, como para hacer paliativo el dolor de la crisis económica, es distribuir dinero directamente a la gente para que pueda tener todavía un consumo más, ¿no? La sociedad acá en Estados Unidos es totalmente de consumo. Entonces, si no hay consumo, no hay trabajo, no se puede hacer un crecimiento económico, ¿no? Entonces, parte de lo que está queriendo hacer ahora este gobierno es precisamente dar estos cheques de rescate y mandar directamente dinero a la gente y sobre todo también aumentar las cuestiones de desempleo, el apoyo de desempleo, que les está dando todavía un poco más de dinero del que tenían antes. Y entonces, pues muchos economistas, muchos analistas están viendo la posibilidad de que precisamente estos nuevos cheques o esta emisión de dinero directamente a la gente, pues pueda provocar
una inflación, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, ¿qué instrumentos se pueden usar para realmente protegernos contra esta inflación? Y los tipos de interés. Los tipos de interés en Estados Unidos, a diferencia de México, como se supone que hay menos riesgo, pues están casi en cero, ¿no? Sí, entre 0 y 0.25 está la tasa de referencia. Así es, entonces para las empresas en Estados Unidos es súper fácil pedir dinero o nuevos créditos porque la tasa de interés a un año está entre 0 y 0.25%. Entonces Muy para ellos bajo. súper fácil, es casi como dinero Sí, gratis porque no les están claro. cobrando casi nada, ¿no? Ahora, esto es importante, igual, retomando este tema como inversionistas, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, tienen la dificultad, todos los que tienen un perfil a lo mejor de inversión más conservador, que utilizaban instrumentos de renta fija, pues tienen la bronca de que esos instrumentos de renta fija, como comprarle bonos al gobierno, al Tesoro de Estados Unidos, pues te pagan muy poquito y probablemente la tasa real sea negativa, ¿no? Que la inflación sea superior a la tasa de interés nominal y entonces tengas ahí un rendimiento negativo. Sí. Esto nos mete en un problema como inversionistas porque dices, oye, en vez de estar ganando, estoy perdiendo dinero por ahorrar, Sí, ¿no? sí, sí, Entonces, y sobre todo es que hay una gran parte del mercado financiero, como son muchos fondos de pensiones o algunos fondos de inversión, por ley tienen que estar invirtiendo en instrumentos de deuda, ¿no? Pero ahora que vemos estos tipos de interés tan bajos, claro, mantener instrumentos que son en deuda o que no dan ningún interés o interés nulo, hace que estos fondos tengan que adoptar todavía como estrategias todavía de más riesgo, ¿no? ¿Y cuáles son estas estrategias de tomar riesgo? Pues la gente se va a invertir directamente en acciones y en acciones que tengan estos altas tasas de crecimiento, altas tasas aunque de crecimiento o que también tengan dividendos, ¿no? A veces ah, hasta mantener dividendos de una empresa que no crece les sale mejor que mantener en instrumentos de claro. deuda, ¿no? Pero hay que ver en ese sentido que, una vez más, todo esto es un sistema complejo que una variable afecta a otras. Entonces, aquí Ajá, estamos viendo que las tasas de interés bajas, con una inflación un poquito más alta, te puede generar tasas negativas, reales. Y sí, eso, como inversionista o ahorrador, te pega. Entonces, ¿qué buscas? Pues activos de valor. Entonces, ajá. te vas justo, como decía Eligio, a la bolsa, ¿no? Y en la bolsa tratas de ver, oye, pues a empresas que den dividendos, empresas que estén creciendo mucho y el valor de su acción esté creciendo mucho. Entonces, siempre los flujos de dinero se van moviendo conforme vayan viendo qué les puede generar más valor. Sí, Otro activo también, por ejemplo, son los bienes raíces, ¿no? ajá, También la gente dice, oye, si el banco no me deja nada, voy y me compro un departamento, una casa y lo rento, ¿no? Y eso también genera pues otros rendimientos, ¿no? De tu renta, sacas ahí tu retorno a la inversión. Entonces, hay activos de valor diversos donde la gente puede acudir cuando vea que el tipo de interés real es negativo o cero, ¿no? Dada la inflación y la tasa nominal. Y esto como inversionista también lo tenemos que tener siempre, siempre en la cabeza cuando vayamos a invertir, ¿no? ajá. ¿Cuánto estamos invirtiendo en activos de bajo riesgo, de alto riesgo, nuestra mezcla de inversión? Sí, es parte básica de la estrategia de diversificación, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta que hay que tener como de todos, ¿no? Como Mm, un inversionista que hemos estado mencionando. Si vemos a la estrategia de invertir como un equipo de fútbol, hay que poner claro, las tres partes, ¿no? Los sí, delanteros, los medios que pueden exacto, funcionar bien en cualquier entorno situación, y las defensas que a lo mejor no funcionan bien durante el año, pero de repente hay una baja en la bolsa y ahí es donde claro. nos pueden proteger, ¿no? En este caso, una de estas defensas que es muy conocida, pues son los metales preciosos, ¿no? El oro y la plata, que se les conoce como instrumentos que cuando las cosas van mal, suben, porque son instrumentos donde la gente se refugia, se les llaman instrumentos de refugio, Ajá. ¿no? Que de repente las cosas van mal y de repente empiezan a subir, ¿no? Porque la gente se espanta y dice, ¿dónde? Vamos a meterlo a oro
o vamos a meterlo a plata. Sí, y hasta ahora, bueno, y sobre todo por la historia tan larga que tiene el oro y la plata o este tipo de metales, pues han servido de cierta forma como activos refugio, aunque de repente en algunos periodos, tal cual como el año pasado, en marzo, pues tampoco funcionaron, ¿no? No funcionaron de esa forma completamente de protección. Ahí pues es súper difícil poder encontrar algo que sea realmente completamente protectivo, ¿no? Lo Claro. único que sí funcionó bastante bien, pues fueron estos instrumentos como de deuda y que conservaron un poco más de valor que, pues al Que final están de, indexados. ajá, que a final de cuentas era tal cual como pues la gente vio el riesgo y empezó a vender sus activos. ¿Y dónde se resguardaron? Pues en el dólar. Claro. Tener activos de valor, pues ahí en ese momento resultó tener el dólar. Pero después, justamente cuando estaba tan fuerte la crisis, ¿qué fue lo que hizo el Banco Central? Pues empezó a inundar el mercado financiero con dólares y entonces la gente tenía que salir del dólar y volverlo a meter a la bolsa, ¿no? Y vimos la explosión de los mercados financieros a Claro. partir de ese momento, ¿no? Entonces es súper importante ver además los movimientos de los bancos centrales en cada momento y hacia dónde están poniendo el dinero, cuáles son sus estrategias de Claro. mantener el equilibrio. Ahora, para no dejar a lo mejor a la audiencia con esto, bueno, ¿y qué es esto de la banca central y cómo hay que vigilarlo y demás? Rápidamente, en un minuto les doy un poquito. La banca central es la que está autorizada para emitir moneda, ¿no? Es la única que está autorizada para emitir moneda. Ajá. Y a través de la emisión de moneda y de la tasa de interés es que se controla la política monetaria. Muchas veces las bancas central lleva ya varios años en varios países que utilicen como mecanismo la tasa de interés, una tasa de referencia que ellos ponen al público y que esa sirve para anclar las demás tasas. Y eso es lo que permite hasta cierto punto disminuir la cantidad de dinero disponible en el mercado o aumentarla, Ujú. la tasa de interés. En el momento que, por ejemplo, un banco central aumenta la tasa de interés, hace más caro acceder al crédito y eso pues inhibe a las solicitudes de crédito por un lado y por el otro lado hace más atractivo ahorrar Sí, porque te hace más atractivo meter en un instrumento libre de riesgo y entonces esto tiene un efecto de contraer la masa monetaria. Entonces, esa contracción de masa monetaria pues tiene después efectos en mercados laborales, crecimiento económico, en muchos otros mercados, la inflación, ¿no? Controla la sí, sí. inflación también. Entonces, es una parte y bien importante de la política monetaria. Ahorita con una crisis es la cosa contraria. Ves que la actividad económica está cayendo, el comercio está cayendo, eh, esa crisis que se dio porque se paralizaron las economías por la pandemia, pues el Banco Central actuó de forma contraria. Dijo, no, tenemos que expandir el uso de la base monetaria, activar la actividad. Entonces vamos a bajar las tasas de interés, que es lo que en general todos los bancos centrales en el mundo han hecho. Ajá. ¿No? Entonces, bajan la tasa de interés, abaratan el dinero, hacen menos atractivo invertir en instrumentos de deuda del gobierno porque pagan menos, hacen más atractivo conseguir créditos y esto tiene un efecto multiplicador de aumentar la actividad económica. Sí, Digamos que eso es es de forma lo que simplificada es debería. como funciona la política monetaria en términos de utilizar las tasas de interés para poder eh, acelerar o desacelerar la actividad económica y obviamente los precios, porque obviamente cuando aceleras la actividad económica, pues tienes un efecto en precios y cuando disminuyes la actividad económica a través de la política monetaria, también tienes un efecto en precios. Entonces, Sí, siempre fíjense en los anuncios de política monetaria cuando estén invirtiendo, que usualmente se dan de forma periódica, están publicados y uno puede tener las minutas que se publican, ver los videos, es muy sencillo y simplemente es como para referencia de ustedes como pequeños inversionistas. ¿Va a subir la tasa? ¿Va a quedar igual o va a bajar? así Porque ya es. saben que esto va a afectarlos a ustedes en sus inversiones.
muy importante toda esta parte. Ajá. Este, Sí, sí, sí. adelante, adelante. No, digo, ahorita ya hablamos un poquito de estos tres temas de arriba, ya lo relacionamos justo la política monetaria con la actividad económica, ¿no? Cómo la política monetaria puede aumentar o disminuir la actividad y cómo le pega esto a la inflación y a los tipos de interés. Ujú. Ahora, no sé si quieras esta parte platicarnos un poquito de riesgos y ventajas de una divisa débil, Eligio. Sí, en esta parte nada más quería hacerle el hincapié de cuando se va a los extremos, ¿no? Si ya de repente se empieza a crear una divisa débil o un dinero débil, pues se corre el riesgo de desencadenar pues un montón de cosas, ¿no? Porque pues como lo que mencionabas hace rato de Venezuela, ahí el gobierno siguió imprimiendo dinero o siguió endeudándose al infinito y pues ya su moneda terminó por no valer nada, ¿no? Sí, Pues ese es uno de los más grandes riesgos y que pues de cierta forma hasta en Estados Unidos con estos últimos movimientos es lo que hemos visto de alguna parte de la población, otros no tanto, pero unos piensan que a lo mejor hasta es como la forma en la que Estados Unidos puede llegar a perder su estatus de reserva mundial, ¿no? claro, Ahorita el dólar pues es la moneda de reserva o por excelencia, es como lo que mencionabas antes, casi todas las transacciones en el mundo se llevan a cabo en dólares y entonces pues al estar incrementando su base monetaria, al incrementar la cantidad de dólares que hay en circulación, normalmente si no se satisface con la misma demanda, pues entonces va perdiendo valor, ¿no? Entonces hay que monitorearlo de cerca, que obviamente no va a pasar ni mañana, ni en claro. un mes, ni así. Esto es como algo a largo plazo, ¿no? Y que ha pasado con un montón de monedas. No ha habido ni una sola moneda en la historia que haya sobrevivido o que haya dominado al mundo durante todo el tiempo, ¿no? Si acaso Sí, lo único que se ha mantenido en su momento, pues ha sido el oro, pero sigue mm, siendo un activo aparte, no se usa tal cual como intercambio de valor. claro. Es para guardar valor más bien. Así es. Ahora, algo importante que hay que decir es que, una vez más, hablando de sistemas complejos, esta impresión de dinero que ha hecho Estados Unidos en términos de expandir su base monetaria a través de las operaciones de la Reserva Federal, que ha provisto de mucha liquidez a las empresas endeudadas, y ha, vamos, aumentado, ha tenido política monetaria expansiva con tasas de interés bajas. Yo como lo veo, es que va a hacer todo lo posible para mantener la liquidez, hacer todo lo posible porque los mercados funcionen y que las empresas con problemas puedan salir adelante, y que en un futuro dice, bueno, a lo mejor sí esto va a generar obviamente una debilidad del dólar, pero eso me beneficia hasta cierto punto, porque si yo genero con este aumento de masa monetaria, yo puedo generar un poco más de inflación de la que he estado generando en los últimos 10 años. Ajá. Toda esta deuda se va a licuar, porque recuerden que la inflación es pérdida de valor, ¿no? Entonces, si yo debo, pongamos un ejemplo, yo soy una empresa emproblemada de videojuegos que tiene muchos locales ahí por todos lados, y que pues, la gente no me está consumiendo y pues, tengo un poco de deuda y ya no sé qué hacer. Y bueno, recibo ayudas del gobierno, ayudas obviamente de créditos blandos y con tasas de interés muy bajitas que tengo que repagar a lo mejor en 10 años, ¿no? Pongamos un ejemplo, 10 años. ¿Qué es lo que sucede cuando de repente empieza a repuntar la inflación? Y que ahorita en Estados Unidos a lo mejor está abajo del 2% anual, está en 1 punto y algo, me parece. Pero imagínense que el siguiente año se duplica o se triplica y llegamos a una inflación del 3%. Ujú. Pues entonces, cada año que pase y que ese 3% de inflación se genere,
yo voy licuando mi deuda. Esa deuda se va haciendo menor para mí en términos de su valor real. Porque Bueno, si yo la pacté a una tasa de interés y la pacté a una tasa de interés del 2%, pero tengo una inflación del 3%, la tasa de interés real es negativa para mí, porque la inflación está aumentando. sí, Entonces, ahí hay que ver que esa inflación no se salga de control de los bancos centrales y la forma en la que ellos también podrían controlar la inflación es si suben esos tipos de interés, donde ahí eso lo intentó hacer ahora en 2018, subieron las tasas de interés y el mercado le dijo, no podemos con esto. No podemos con estas sí, claro. tasas de interés y el mercado financiero perdió un 20% de su valor y entonces ya llegó Jerome Powell y dijo, bueno, está bien, ya empiezo a bajar otra vez las tasas de interés. Por eso digamos que es un sistema complejo, ¿no? No todo es tan sencillo como vamos a subir la tasa de interés, pero sí podemos ver que ahí puede haber cierta intención de vamos a generar inflación porque necesitamos inflación. Sí, Hay un problema de bajas inflaciones en general en los países desarrollados que los ha metido en problemas justo para el crecimiento y para mantener ciertos indicadores con cierta estabilidad, ¿no? ajá, Tasas de interés, crecimiento, eh, esta distribución entre activos de alto riesgo y bajo riesgo. O sea, creo que sí es importante ver que a lo mejor la apuesta por inflación puede ser en parte algo a lo que le están jugando muchas bancas centrales sí, para licuar toda la deuda que están emitiendo. correcto. Bueno, ya para cerrar, ¿tienes algunos puntos finales de esta presentación? Pues yo creo que lo podría resumir en uno. Fíjense siempre cuando vayan a invertir en algo en la tasa nominal y en la inflación para tener un cálculo de su tasa real cuando quieran invertir en algo. Dos, si van a invertir en bolsa, igual, tengan muy en cuenta los riesgos que implica. Ya vimos lo de GameStop y que Ajá, los que entraron al último pudieron haber quedado sin la camisa. Y tres, cuando ustedes también vayan a pedir un crédito, también se tienen que fijar en la tasa de interés que les van a cobrar. También tienen que ver que sea una tasa fija y no variable. También tienen que ver el plazo, siempre pensar en un plazo. Y por último, nunca dejen caerse en estafas que les dicen que les van a pagar las perlas de la Virgen en una semana y se van a hacer millonarios bien fácil. Tengan mucho cuidado con eso. Tú, sí, Eligio, ¿qué nos puedes decir? sí, yo haciendo o aumentando lo que estabas diciendo es que estos puntos de la inflación, los tipos de interés, para mí yo creo que son fundamentales. ¿Sí me escuchas? Sí. Sí, claro. Esta parte de la inflación y los ¿Algo que nos tipos quieras de. dar de consejos? Sí, pues nada más seguir de cerca también, ¿no? O sea, sobre todo si estamos ya viendo los tipos de inversión a diferentes plazos, siempre hay que tener estos tipos de interés a la mano, ¿no? Es como mencionabas, y preguntarnos también, por ejemplo, hay mucha gente que he visto que se está metiendo ahora a invertir en estas tasas, los diferentes plazos, cómo te van pagando, ¿no? Y es muy, muy interesante irlos ahí como mezclando también. Pues bueno, creo que estamos llegando ya al final de este episodio. Si tienen alguna duda o alguna pregunta acerca de este tema del dinero, de la inflación, por favor, en los comentarios, Sí, háganos todos los permítanos saber. comentarios que puedan. Sí, digo, estamos tratando de platicarlo de la forma más vasta, amplia y rápida y sin mucho término técnico o tan complicado, pero si de todas maneras quedan dudas y lo tenemos que explicar otra vez con otra eh, forma de dar los conceptos o dar otros ejemplos, por favor. Muy bien, pues muchísimas gracias. Les comentamos la próxima semana a ver sobre qué otro tema vamos a platicar. Muchas gracias a todos. Gracias.